Es cada 15 días, pero atento a lo que es la noticia que tuvimos en el transcurso de la semana respecto justamente del aumento de las tarifas de telefonía y si es un servicio público, no es un servicio público, si es una tarifa o si es un precio, dijimos, qué mejor que hablar con nuestro especialista en Derecho del Consumidor, Mariano Gendra Gijena. ¿Cómo te va, Mariano? Te saludan Jorge y Marcos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un placer participar de otro jueves en el programa. Bueno, muchísimas gracias. Mariano, ¿por qué no nos vas aclarando el panorama? A ver, ¿de qué se trata? Bueno, trataremos de hacer un aporte más a la confusión general, como decía un profesor mío de Derecho Constitucional. A ver, esto obviamente en el marco de la pandemia que surgió a principios del año pasado y obviamente también en las medidas que el gobierno nacional fue tomando en la cuarentena y con particular respecto a los servicios públicos, a mediados de agosto del año pasado el gobierno saca un decreto de necesidad de urgencia, que es el decreto 690, en donde declara a los servicios de telefonía, tanto la parte de telefonía fija como telefonía celular, todo lo que es el tema de telecomunicaciones, todo lo que es el tema de internet y servicios de cable, los declara servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia, modificando a través de un decreto de necesidad de urgencia, modificando la ley 27.078, que es la ley de tecnología de información y comunicación, la ley nacional. Me permito ahí hacerte una breve interrupción, Mariano. A ver, esta ley entonces lo incluye y les da la categoría de servicios públicos, pero no tiene la misma característica que otro servicio público como puede ser, por ejemplo, la electricidad. Si hay una característica de la electricidad es que, por ejemplo, aquel que te provee electricidad no tiene competencia. En cambio, en lo que hace a comunicaciones, yo tengo un montón de empresas a las cuales puedo elegir para que sea mi proveedor, ya sea de celular o de internet. Sí, así es una muy buena apreciación la que decís. Es decir, hay lo que llama un monopolio por parte del servicio de agua y cloaca, por parte del servicio de electricidad, por parte del servicio de gas, no así respecto al tema de telecomunicaciones, salvo zonas específicas de la Argentina. Lo que aduce el gobierno en su considerando de este decreto de necesidad de urgencia es la situación de oligopolio, no de monopolio, sí, sino de oligopolio, y que en ese sentido hay una caracterización por parte de las empresas intervinientes en cada uno de estos servicios, cable, telefonía fija o celular, internet, en donde en una situación de debilidad y desigualdad al consumidor cliente. Y además instruye, no solamente declara servicio público esencial, sino que instruye al organismo de control, en este caso el ENACOM, que es un organismo nacional de control para para todo el territorio de la República Argentina, instruye a establecer y fijar precios, estos supuestamente justos y razonables, que deban cubrir no solamente los costos de explotación, tender a una prestación eficiente, sino a que tengan un margen razonable de operación y de ganancia. Es decir, que a partir de ahí el precio del cable, de internet o la telefonía deja de ser precio y pasa a ser tarifa, establecida obviamente por el ENACOM, como así también respecto a otras series que hacen a la operación. Mariano, te hago una preguntita ahí con lo que acaba de decir. Esto para el consumidor, que deje de ser precio y pase a ser tarifa, ¿es beneficioso? A ver, las entidades de defensa del consumidor venimos hace mucho tiempo apoyando e inclusive siendo autores de proyectos de ley que declaran a los servicios de telecomunicaciones como servicio público. Pero siempre hemos propuesto a través de una ley, porque es a través de una ley en la cual el Estado, en su potestad, puede determinar y se dan ciertas condiciones legales y también económicas, como lo que vos acabas de plantear, puede determinar que una actividad económica pueda transformarse en servicio público.
tiene que haber condiciones, claramente, que la misma Constitución, a través de su artículo 42 y leyes nacionales, establece. El problema acá está en que el gobierno no quiso pasar esto por el Congreso, sino que lo hizo a través de un decreto de necesidad de urgencia. Y por más que aquí la razón sea justificada, por más que uno pueda estar de acuerdo, el problema está en la debilidad de origen del instrumento elegido, que es lo que finalmente la Cámara, en lo contencioso administrativo federal, Sala 2, termina rechazando e impugnando la validez y la legalidad de este decreto 690. Bien, es lo que hemos venido hablando de esto también en otras materias, por ejemplo en lo de educación, respecto a esta clase ya de costumbre del gobierno de turno de legislar a través de DNU. Y que terminan cayéndose por la propia debilidad de ese instrumento, digamos. A ver, recordaremos todos aquellos que hemos pasado por alguna clase en derecho que hay una ley natural que dice que en derecho no solamente hay que tener la razón, sino que hay que saberla pedir. Bueno, y esto tiene algo que ver en esto, en el sentido de que el único órgano del Estado que tiene facultades y competencias constitucionales para sancionar y legislar es el Congreso de la Nación, y más en estas cuestiones en donde se pone en juego derechos constitucionales, derecho de trabajar, derecho de ejercer libremente el comercio, y también obviamente se pone en juego derechos de defensa del consumidor y del usuario. Entonces, acá en este sentido el gobierno debió haber recurrido obviamente a una ley, y puede todavía recurrir a una ley. Hay varios proyectos presentados y otros que pueden presentarse, tanto de los bloques oficialistas como de los distintos bloques de la oposición. El problema está en que esto genera para el usuario, para el consumidor, nos genera una incertidumbre total, porque en esta pelea entre las empresas de telecomunicación y el Estado, para ver si el decreto si tiene o no vigencia el decreto 690, en el medio de todo esto las empresas han ignorado el decreto y han establecido aumentos en el transcurso del año 2020 y ahora han manifestado nuevos aumentos que obviamente violan la aplicación de este decreto 690. A su vez, el Ente Nacional de Telecomunicaciones ha dictado una serie de resoluciones rechazando los aumentos de las empresas y ratificando la vigencia del decreto 690, lo que ha generado una pelea entre el ente de control, el gobierno, el Estado y las empresas. Mira, y dejan en una situación totalmente de debilidad y de zozobra al usuario. Bueno, mira, justamente a eso iba. El vicepresidente del ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones, Gustavo López, manifestó hace muy poquito, dice, si llega una factura el 1 de mayo con aumento, directamente no hay que pagarla, porque sacaremos una resolución con el no corte para todo el mundo. El vicepresidente del ente que se encarga de controlar y regular justamente a las comunicaciones, invita a los consumidores a que no paguen. En caso de que llegue con aumento. Pero por eso, en caso que llegue con aumento, pero a ver, se genera un tremendo lío con lo que nos está incitando el vicepresidente, porque está bien, por más que la ANACOM saque algún comunicado con que se imposibilite el corte, pero vos la deuda la vas a seguir teniendo, la vas a seguir generando. Sin lugar a dudas, por eso digo que acá los mayores perjudicados somos los consumidores, que somos quienes quedamos en el medio entre esta pelea legal, administrativa y comercial, obviamente entre el ente regulador o en este caso el Poder Ejecutivo. Sí, en realidad y las empresas. Es un problema político ese, es la pelea que hay entre el tema de Basualdo y todo este tema, ¿no? Bueno, pero para traerle tranquilidad o claridad al oyente, ¿qué hace el consumidor si le llega un aumento?
le hace caso al vicepresidente ¿Qué de le la podemos Corte recomendar, o Mariano? cumple con la factura? Al consumidor ya le ha llegado en el transcurso del 2020 y estos primeros meses del 2021 le ha llegado aumentos, sea en cable, en telefonía o en su proveedor de internet. Lo que nosotros recomendamos y yo recomiendo es realizar el pago, hacer un reclamo ante la empresa prestadora del servicio, invocando justamente la validez y la vigencia del decreto 690 y las distintas resoluciones del ENACOM, y pagar bajo protesto y reservarse, dejar claramente en el reclamo que se reserva el derecho de que le devuelven las diferencias cobradas de más. ¿Sabés a qué me huele eso, Mariano? A que no lo ve nunca más. Bueno, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que no tenemos otra herramienta. No lo puedo decir como abogado ni al aire, pero la verdad es como que no lo ve nunca más. Imagínate estar haciendo la reserva para que te lo reintegren. Es importante esto porque este reclamo hay que hacerlo y obviamente hay que pedir un número y constancia del reclamo en la empresa proveedora, y al mismo tiempo esto mismo hacer el reclamo y hacer la denuncia en el ENACOM. Con eso entonces, si la justicia, porque esto en algún momento la justicia lo va a resolver, o lo resuelve, en este momento hay un tribunal de segunda instancia que es una cámara, pero esto obviamente va a terminar, como sabemos los abogados en estas cuestiones, va a terminar definido tarde o temprano por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando la Corte defina y sea la última voz en este sentido, y si la Corte termina definiendo que el decreto 690 es inconstitucional o es inválido o lo que fuera, y le da la razón a las empresas de telecomunicación, entonces los montos cobrados habrán sido correctamente cobrados desde el punto de vista legal, y ahí el usuario lamentablemente no podrá exigir el resarcimiento. A ver, Mariano, mira, si la Corte decide resuelve que el decreto 690 es totalmente legal y vigente, entonces si el usuario hizo el reclamo previamente y se quedó obviamente con el número de reclamo, etcétera, ahí sí le puede exigir a la empresa, bueno, ahora devolverme la diferencia con los intereses que se hayan acumulado desde el momento que me cobraste hasta el día que me devolvés ese dinero. Y que más o menos estamos hablando de qué tiempo. Qué buena pregunta. Es una pregunta sin respuesta. Imposible contestarla. Preguntame que todo lo que digas en la quinela y seguramente le voy a invocar más que la respuesta de ese. Todo lo que diga va a ser un piletazo lo que te va a decir. Bueno, Mariano, a ver, me parece importante. Entonces, repasamos para nuestros oyentes y como servicio para los consumidores. Estos nuevos aumentos, entonces, que efectivamente ya vamos a percibir en lo que hace a comunicaciones, no nos queda otra entonces que, o sea, sí nos queda otra, pero bueno, vos lo recomendás de esta manera, pagarlo, hacer alguna reserva, y el día de mañana, cuando esto ya quede zanjado, si hiciste la reserva vas a poder reclamar que te devuelvan esa diferencia que pagaste de más. Y la denuncian en el acuerdo. Así es, hacer el reclamo en la empresa proveedora del servicio, y a su vez, hoy en día todo se hace digital, así que es de fácil acceso, no es que uno tiene que acercarse personalmente a la empresa o al ente regulador, y hacer el mismo reclamo, dar a conocer el ENACOM de este reclamo. Porque si se hace como dice el vicepresidente del ENACOM y el usuario no paga, el problema va a estar en que si después las empresas de telecomunicación llegaran a tener razón, el usuario va a tener acumulado una deuda enorme con intereses que después sí le va a ser imposible pagarla. Y yo quiero saber si después esta deuda se la vamos a reclamar al vicepresidente del ENACOM. Sí, pero la verdad que hay que tener para salir el vicepresidente de la ENACOM a decir y a recomendarle a todos los usuarios de que directamente no paguen porque ellos van a sacar la resolución del no corte. Y si después no la sacan, imagínate. Una cosa es el o no imagínate corte, que estemos otra así, cosa claro, es la deuda que se va originando y se va acumulando con el transcurso del tiempo. Son dos cosas distintas. Exactamente. Así es. Bueno, Mariano. En este momento debemos defender los derechos de los usuarios y evitar que sigamos perjudicándonos en esta pelea
que hay entre las empresas de telecomunicaciones y el gobierno nacional. Y la pelea interna del gobierno nacional, ¿no? Que es la que Además, en definitiva ha generado toda esta hecatombe. además, así es. Mariano, Esto nos demuestra que más en derecho las cosas hay que hacerlas bien. No solamente hay que tener buenas intenciones, sino que para eso hay que cumplir con la Constitución, las normas y con las formalidades legales que cada acto jurídico requiere. y déjame que agregue algo, y que las cosas las tiene que resolver la política misma, y no llevarlo todo a la justicia, porque al final nadie termina contento. Sin lugar a dudas. Mariano, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Que tengan una muy buena semana. Gracias, Igualmente, un abrazo. Lo escuchabas, era el abogado Mariano Gendra Gijena, especialista en Derecho de los Consumidores, y estamos hablando, bueno, sobre esta situación del aumento de tarifas de telefonía, TV por cable e Internet.